La carretera de San Felipe. Mi nombre es Daniel Torres, y durante más de 15 años he dedicado mi vida a las carreteras de Norteamérica como conductor de camión. Originario de Brownsville, Texas, fui criado en un hogar donde la fe cristiana no solo era una práctica religiosa, sino el eje central de nuestra existencia. Desde muy temprano, mis padres me enseñaron el valor del trabajo arduo y la integridad, inculcándome una ética de trabajo inquebrantable y un compromiso con la honestidad que ha guiado cada decisión en mi carrera. En mi juventud, trabajé en diversos oficios antes de descubrir mi verdadera pasión por el transporte. Cada empleo, desde la construcción hasta la reparación de automóviles, contribuyó a formar un carácter resiliente y una apreciación por el esfuerzo físico y mental requerido en cada tarea. Al convertirme en camionero, encontré no solo una profesión, sino una forma de vida, explorando vastos paisajes y conectando con gente de todas partes, llevando y trayendo bienes que ayudan a mover el mundo. La carretera para mí ha sido más que asfalto y destino. Ha sido una jornada de crecimiento personal y espiritual, donde cada milla recorrida refuerza las lecciones aprendidas en la infancia. La devoción a mis principios y la fe inculcada por mi familia continúan siendo la luz que guía mi camino a través de las vastas y a veces solitarias autopistas de este continente. Antes de convertirme en camionero, trabajé en la construcción. Esto me enseñó a apreciar la solidaridad entre compañeros, una lección que se ha trasladado a mi actual carrera, donde los lazos entre conductores a menudo se convierten en nuestra salvación. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que me esperaba en un viaje rutinario de Texas a Tampico, México. Era una tarde abrasadora de junio. El sol se precipitaba sobre el horizonte mientras me acercaba a una pequeña estación de servicio, solitaria y casi desierta, justo antes de mi cruce programado hacia México. Decidí hacer una pausa en mi ruta para repostar y aprovechar para estirar las piernas y disfrutar de un café, que aunque amargo, siempre era un pequeño consuelo en la monotonía del viaje. Mientras me inclinaba sobre el mostrador de la cafetería de la estación, seleccionando el café más fuerte disponible, una figura se aproximó a la ventana de mi camión. Era una mujer cuya presencia casi etérea contrastaba con el árido paisaje. Su voz, suave y cautelosa, resonó como un susurro llevado por el viento caliente del desierto. Me pidió que la llevara a San Felipe, un pequeño pueblo que, según ella, no quedaba a más de una hora de camino en la dirección que yo ya estaba tomando. Algo en el tono de su voz, vacilante y misterioso, sembró una duda en mi mente. Sin embargo, la naturaleza servicial que había sido parte de mi educación y mi carácter desde siempre se impuso sobre mis reservas iniciales. A pesar de la ligera inquietud que sentí, asentí y le indiqué que subiera al camión, decidido a ayudarla en su travesía hacia el pueblo de San Felipe. No habíamos avanzado más de 20 minutos en nuestro trayecto cuando, de repente, el silencio de la noche fue rasgado por un grito escalofriante que pronunciaba mi nombre con una claridad que erizaba la piel. El sonido parecía surgir del vacío, llenando el espacio confinado de la cabina con un eco aterrador. Instintivamente, giré hacia la mujer que había recogido, buscando alguna señal de que ella también había escuchado el llamado. Sin embargo, la encontré inclinada hacia un lado. Su postura sugería que había caído en un profundo sueño. Con la mano temblorosa, la toqué suavemente para despertarla, necesitando compartir mi alarma, o quizás buscando consuelo en su presencia. Cuando ella levantó la cabeza para mirarme, el terror se apoderó completamente de mí. Su rostro, que recordaba vagamente humano cuando subió al camión, se había transformado en una grotesca máscara de muerte. La piel de su cara parecía haber sido cruelmente desgarrada, revelando oscuridad y descomposición debajo. Y sus ojos, ahora vacíos y profundamente hundidos, me miraban con una desesperación que trascendía lo natural. Era como si a través de esos oscuros abismos, algo inhumano y perturbador me observara, congelando mi sangre en las venas.
El miedo me clavó al asiento. Mis músculos se negaron a obedecer y mi voz, al principio apenas un murmullo, creció hasta convertirse en un grito desesperado hacia Cristo, invocando su protección. Esos gritos, llenos de pavor y súplica, fueron los únicos sonidos que lograron romper el silencio opresivo que se había apoderado del camión, resonando en la cabina como un llamado a cualquier poder celestial dispuesto a escuchar. La criatura que una vez fue mujer, habló con una voz que helaba la sangre. Yo no te llevo, tú me llevarás a mí. En un acto de puro instinto, frené bruscamente y salí del camión, corriendo hacia adelante hasta que el agotamiento me venció y caí desmayado. Cuando desperté, estaba rodeado de luces. Un patrullero federal y varios conductores se habían detenido. Entre confuso y aterrorizado, les relaté lo sucedido. El policía, con seriedad en su mirada, me confirmó que no era el primero en experimentar fenómenos extraños en esa ruta. Me aconsejó no conducir de noche y evitar recoger a desconocidos. Asegurándose de mi seguridad, me escoltó hasta Ciudad Victoria. Continué mi viaje al día siguiente, pero la visión de aquella mujer no me dejó en paz. Noches enteras de oración y ayuno fueron necesarias para liberarme de su presencia espectral. Finalmente, le pedí perdón por no haber podido ayudarla y rogué que encontrara la paz que tanto buscaba. Hoy día, cada vez que paso por esa carretera, una cruz blanca en la orilla me recuerda la importancia de la fe y el poder de la redención, incluso para las almas más perdidas. La imagen de la mujer no se desvaneció de mi mente, incluso semanas después del incidente. Cada sombra en la noche parecía cobrar vida, cada sonido un eco de aquel grito desgarrador que había llamado mi nombre. No podía dormir, y cuando lo hacía, pesadillas vívidas me asaltaban, mostrándome su rostro desfigurado una y otra vez. Mi esposa, Elena, notó el cambio en mí. La ansiedad y el miedo comenzaron a afectar nuestro día a día. Ella, siempre mi apoyo más fuerte, me instó a hablar con nuestro pastor, creyendo que tal vez una guía espiritual podría ofrecer algún tipo de solución o consuelo. El pastor Escobar, un hombre de profunda fe y comprensión, escuchó mi relato con una gravedad que confirmó mis peores temores. Estas almas en pena, Marco, a veces se aferran a los vivos, buscando liberación o venganza. Pero recuerda, nada puede dañarte si te mantienes firme en tu fe. Nos arrodillamos juntos, y en una oración apasionada, pidió protección y paz para mí y mi familia, y misericordia para la alma atormentada que había encontrado. Siguiendo el consejo del pastor, decidí enfrentar mi miedo. Con Elena y él a mi lado, emprendí un viaje de regreso a aquel lugar donde todo comenzó. Al llegar a la estación de gasolina desierta, el aire estaba cargado con un palpable sentido de desasosiego. El pastor colocó una pequeña cruz de madera en el suelo y comenzamos un rito de purificación, esparciendo agua bendita alrededor y recitando versos de la Biblia. Cuando la oscuridad se cernía sobre nosotros, sentí una presencia. Era ella, parada al borde de la luz que emitían los faros de mi camión, mirándome con ojos llenos de un dolor indescriptible. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero el pastor continuó, su voz firme sobre el viento que comenzaba a levantarse. Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo, que encuentres paz. Deja este mundo y pasa al siguiente, donde no hay dolor, no hay tormento, solo paz eterna. A medida que pronunciaba estas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, como absorbida por la luz que emanaba de la cruz que colocamos en el suelo. El aire se llenó de un silencio profundo. Elena me tomó de la mano, y juntos observamos cómo la oscuridad retomaba su lugar, esta vez sin la presencia de aquella mujer torturada. Sentí una ligereza que no había experimentado en semanas. El pastor nos bendijo, y en el viaje de regreso a casa, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Desde entonces, mi vida ha vuelto a la normalidad. Aunque el recuerdo de aquella noche permanece conmigo,
como un recordatorio de que el mundo es más misterioso y complejo de lo que podemos ver o entender, pero también es un testimonio del poder de la fe y la esperanza, de que incluso en nuestras horas más oscuras no estamos completamente perdidos, siempre y cuando tengamos a alguien en quien creer.